Me llamo Lee Winslow y les cuento esto porque no creo que lo que vi deba mantenerse en privado. El 17 de marzo de 2024, ocurrió algo que dividió mi vida en dos, un antes y un después. Morí. No metafóricamente, sino literalmente, y crucé a algo indescriptible. Durante ese breve lapso, Jesús me mostró algo aterrador y hermoso sobre los cielos de junio de 2025. Me conmovió profundamente. Si estás escuchando esto, hay una razón, así que, por favor, escucha con atención. Empezó como cualquier otro domingo tranquilo. Estaba preparando café, tarareando un viejo himno que cantaba mi abuela, cuando sonaron las sirenas de tormenta a lo lejos. No les di mucha importancia. Vivo en Tulsa. Oímos sirenas toda la primavera, pero el cielo se veía raro, pesado, gris amarillento, como si alguien estuviera observando. El aire se sentía cargado, como contener la respiración antes de gritar. Revisé mi teléfono, aviso de tormenta severa. Posibles descargas eléctricas. Debería haberme quedado dentro, pero soy testaruda. Acababa de empezar a llover cuando salí al porche a revisar las canaletas, solo un vistazo, me dije. Recuerdo el olor a tierra mojada y ozono. Recuerdo haber puesto un pie descalzo en el escalón de madera empapado. Luego nada, o mejor dicho, todo. Dijeron después que un cable de tensión se había descargado en un charco cerca de mi porche. En cuanto toqué la barandilla con la mano izquierda, la corriente me recorrió como el fuego en la seda. Mi corazón se paró en menos de 2 segundos. Según los paramédicos, morí antes de caer al suelo. Ojalá pudiera decir que me sentí como si flotara en el sueño. No fue así. Primero, sentí presión, como si me presionaran a través de algo tenso e invisible. Luego vino el silencio, no un silencio silencioso, sino el tipo de silencio donde el sonido nunca ha existido. El tiempo se derrumbó. El techo sobre mí parecía hecho de aliento, expandiéndose, inhalando. Mi cuerpo yacía allí, boca arriba, con los ojos abiertos. Pero yo no estaba allí. Es extraño verse muerto. Pensé que sentiría pánico o arrepentimiento, pero en cambio sentí liberación. Era como si cada preocupación, cada espiral de ansiedad que había conocido, hubiera estado ligada a ese cuerpo. Ahora que había salido de él, podía respirar por primera vez. El mundo ya no me parecía pequeño. Sentía como si finalmente se hubiera descorrido una cortina y me hubiera adentrado en algo real. Entonces el mundo se desvaneció, no en la oscuridad, sino en algo más profundo que la oscuridad, como el espacio entre los pensamientos, como una caída hacia adentro a través de capas de memoria, identidad y silencio. Y entonces apareció el túnel, no físico, ni siquiera ligero, sino una fuerza que me atraía, una llamada. Todavía estaba medio consciente, medio yo, medio otra cosa. Cuando me impactó, había estado orando. Minutos antes de la descarga, susurré, Dios, quiero sentir tu presencia hoy. Solo una vez. No esperaba que me respondiera con un rayo. Darme cuenta me hizo reír, incluso en la muerte, tenía sentido del humor. Pero entonces la risa se convirtió en asombro porque entendí algo, la oración era la invitación. En el momento en que me rendí, la puerta se abrió. El rayo no me mató, me trasladó. Fue el puente. No entré al cielo, primero fui atraída por un túnel hecho de recuerdos, destellos de mi vida girando a mi alrededor como luciérnagas. Yo de niña bajo el manzano. Mi madre trenzándome el cabello. El momento en que perdoné a mi padre en la habitación del hospital. Pero estos no eran solo recuerdos, estaban vivos. Se sentían. Podía sentir el peso de cada momento de nuevo, más profundo esta vez. Entonces se oyó una voz. No una voz fuerte, sino una que lo llenaba todo. Me pidió que me tocara, así que la acerqué. El túnel terminó, y de pie en lo que parecía la mitad del tiempo, lo vi. Sin alas, sin halo,
solo a Jesús. Y, sin embargo, cada célula de mi ser gritó al reconocerlo. Su presencia era ingrávida e infinita, como si me abrazara el universo entero. Pero sus ojos, esos ojos, eran galaxias de conocimiento y desamor. Un amor tan intenso que quemaba. No hablaba con palabras. Transmitía, y lo primero que me dio fue este pensamiento: el clima no está roto. Está hablando. Eso me confundió. No entendía. Entonces, él se acercó, no físicamente, sino espiritualmente, y tocó mi percepción. Al instante, dejé de estar quieto. Me movía a través del viento, la presión y la temperatura. Podía sentir las corrientes en chorro sobre el Atlántico. Podía sentir el calor que se elevaba de los desiertos, el frío que presionaba desde los polos. Era como estar conectado a los pulmones de la tierra. El cielo tenía pulso. Las nubes transmitían emoción. Las tormentas no eran caos, eran lenguaje. Hay un momento que toda alma conoce, esa fracción de segundo en la que ya no estás atado a la gravedad. Lo sentí al abandonar mi cuerpo, como desabrochar un abrigo que has usado demasiado tiempo. Mi cuerpo estaba en el porche, sin vida, pero mi espíritu se había elevado por encima del techo, más allá de las copas de los árboles, hacia el cielo. Debajo de mí, la lluvia caía a cántaros, como si la gravedad hubiera olvidado su dirección. Sobrevolaba mi barrio, pero las calles ya no eran comunes. Brillaban tenuemente, algunas casas latían con una cálida energía dorada, otras tenues o frías. No era eléctrico, era espiritual. Podía ver que hogares estaban llenos de amor, amargura, oración y silencio. Me elevé a la deriva entre nubes que parecían recuerdos. Cada gota cargaba un significado. Cada ráfaga de viento tenía historia. Por encima de la capa más alta, el tiempo desapareció por completo. Entonces las nubes se abrieron, no físicamente, sino simbólicamente, y vi la tierra abajo como un globo de energía viva. La atmósfera brillaba con hilos de luz y oscuridad entrelazados como enredaderas. Se me estaba mostrando algo, una capa de realidad que reside bajo pronósticos y satélites. Jesús estaba allí de nuevo, a mi lado, dentro de mí, y dijo: la tierra escucha, pero nadie le responde. Volvió a levantar la mano, no literalmente, y de repente pude oír las oraciones de la gente elevándose como chispas hacia la atmósfera superior. La mayoría se apagó antes de alcanzar el umbral, algunas las atravesaron por completo. Me impactó que los cielos no son indiferentes. Son sensibles, receptivos, y algo en los niveles superiores estaba cambiando. Jesús me mostró corrientes de aire en junio de 2025 que se curvaban de forma antinatural, formando patrones que nadie en la Tierra entendería. Sin embargo, vi 3 cúpulas de calor formándose como sellos, un ciclón de polvo del Sáhara que empujaba tormentas hacia lugares que no estaban preparados. Pero más perturbador que todo eso fue lo que vi sobre la atmósfera, una presión espiritual que crecía. Ni mal ni bien, solo una respuesta. La Tierra estaba respondiendo a algo que hacíamos, o que dejábamos de hacer. Y eso me aterrorizó. Siempre imaginas que la muerte será dolor o paz. Pero la verdad es silencio, no la ausencia de ruido, sino la ausencia de necesidad. No anhelaba. No me esforzaba. No esperaba. Simplemente era. Es casi insoportable, la honestidad de esto. Nada se esconde en la muerte. No hay actuación, ni máscara, ni fingir estar bien. Todo sobre quién eres flota a la superficie como la luz que se eleva a través de aguas profundas. En ese silencio, sentí todo lo que había enterrado, mis dudas sobre la fe, mi juicio sobre los demás, mi miedo a nunca ser lo suficientemente bueno. Pero en lugar de vergüenza, sentí que Jesús los envolvía en luz, como un padre que guarda con ternura el juguete roto de un niño. Entonces dijo algo que me cambió: nunca fuiste creado para ganar la paz. Fuiste creado para recibirla.
Fue entonces cuando sentí la atracción hacia atrás, hacia abajo, hacia la forma. Pero antes de irme, me mostró una última cosa. La tormenta de junio de 2025 no era solo el clima, era un espejo. Y susurró, dile que observen el cielo. Observen el cielo. En el momento en que sentí la fuerza de ese silencio, no fui arrojada como una estrella fugaz. Me entretejí con algo más. Se abrió un túnel, no de luz ni de oscuridad, sino de recuerdos. Y no solo míos. Recorrí hilos de vidas ajenas, el desamor de mi madre tras mi nacimiento, las dudas secretas de mi hermano, una maestra que tuve en 3er grado que rezaba en silencio por mí cada mañana. Cada hilo estaba vivo, no imágenes, sino sentimientos. Podía saborear el dolor, sentir las oraciones como el viento en mi piel, escuchar pensamientos no expresados resonar a través de las dimensiones. El túnel no se movía en una sola dirección. Giraba en espiral a través del tiempo. En cierto momento, me quedé de pie, como un niño, observando un momento solitario en el recreo, donde había rezado para sentirme reconocido. Y vi una suave onda. Alguien la había oído. Una presencia había estado allí. No estaba solo. Jesús estaba conmigo de nuevo. Pero ahora parecía aún más inmenso, como si no estuviera a mi lado, sino a través de mí. No hablamos. Compartimos comprensión. Cada momento importa, dijo él, no con voz, sino con conocimiento. Incluso los que olvidas. Entonces vi algo que me congeló el alma. Había hilos en el túnel deshilachados, rotos, decisiones interrumpidas, cosas nunca dichas, heridas que nunca sanaron. Vi versiones de la realidad que podrían haber sido si alguien simplemente hubiera perdonado, hablado, esperado, orado, no como un juicio, sino como la verdad, como ramas que nunca crecieron. Y entonces vi un hilo específico, junio de 2025. Brillaba con intensidad como el fuego, pero había turbulencia, presión, interferencias. Sabía que no era natural. Y Jesús me hizo sentir algo extraño, urgencia. El túnel empezó a temblar, no violentamente, sino como si algo espiritual estuviera tocando el límite de la realidad humana. Me acercaba a la fuente, y algo inmenso me esperaba. Al salir del túnel, esperaba luz. Pero en cambio, me encontraba en un jardín que no se parecía en nada a la tierra, pero se sentía más real que cualquier cosa que hubiera tocado. Las hojas brillaban como el cristal, pero se doblaban con el viento. Los árboles se mecían a un ritmo perfecto, pero no corría brisa. Bajo mis pies, ondulaciones de hierba azul plateada se movían como si escucharan. Y entonces lo comprendí. Este lugar cultivaba pensamientos. Cada árbol tenía frutos que latían con energía. Algunos eran brillantes, rebosantes de alegría, paz y compasión. Otros estaban marchitos y oscuros, zumbando con amargura y miedo. Vi palabras flotando sobre cada uno, algunas en idiomas que no reconocía. Entonces Jesús volvió a hablar, no desde arriba, sino desde dentro. Son ecos. Los pensamientos no mueren. Viven en capas de creación. Me quedé sin palabras. Cada pensamiento que había enviado al universo aún existía, cada batalla interna, cada oración no pronunciada, cada pensamiento cruel que la humanidad ganó, todo seguía vivo, manifestándose en alguna parte. Caí de rodillas, no por vergüenza, sino porque me conmovió lo sagrado que es nuestro mundo interior. Jesús se arrodilló conmigo y señaló un árbol que brillaba con una luz dorada. Lo supe al instante. Era un pensamiento que una vez tuve en la desesperación, nunca seré suficiente, pero seguiré amando de todos modos, susurró. Estas son las semillas que dan origen a tormentas de misericordia, dijo. De repente, me di cuenta de que el clima que había visto no era solo atmosférico, sino espiritual. Un jardín como este existe para cada alma. Y la energía de junio de 2025 estaba siendo regada por los pensamientos que la humanidad tenía ahora.
Nuestra conciencia colectiva tenía peso y estaba doblando los cielos. En el momento en que me volví para mirarlo por completo, no solo miraba a Jesús, sino que estaba dentro de su mirada. ¿Alguna vez te han visto completamente? No solo con los ojos, sino con la existencia misma. Él me miró, y cada capa falsa se desvaneció como niebla al sol, mi orgullo, mi miedo, mi necesidad de demostrar mi valía, todo se disolvió. No me sentí avergonzado. Me sentí libre. Su forma era de luz, pero no cegadora. Latía con todos los colores que jamás había visto, y sin embargo, siempre había conocido. Su túnica ondeaba como viento líquido, y sus manos tenían estrellas, no agujeros, estrellas. Extendió la mano hacia mí y me preguntó, Lie, ¿sabes qué hora es? La pregunta no era literal. De repente, vi el tiempo no como una línea, sino como un círculo. Todo estaba conectado. Las oraciones del pasado resonaban en las tormentas del futuro. Y él me mostró que junio de 2025 no era una estación, sino un umbral. La Tierra está entrando en un espacio de alineación, dijo. Las oraciones de mi pueblo decidirán lo que se formará sobre sus cabezas. Temblé, no de miedo, sino de comprensión. Lo que elijamos individual y colectivamente moldeará los vientos. Entonces se acercó, y su rostro transmitía una ternura infinita y un poder terrible. Los cielos responden al alma, susurró. En ese momento, recordé cada vez que había maldecido la lluvia o temido el calor. Nunca había pensado en bendecir los cielos. Me puso la mano en el hombro y vi mi propio espíritu latir con luz, como incluso una sola alma en armonía con el cielo podía cambiar la vibración de una ciudad. Caminábamos, si así se le podía llamar, por paisajes cargados de emoción cuando me hizo la pregunta que me ha atormentado desde entonces, ¿te fijaste en el cielo? Al principio, pensé que se refería a las nubes o a las estrellas, pero luego comprendí que se refería a mi vida. Cada día el cielo había hablado, en las lluvias torrenciales que igualaban mi angustia, en el sol cegador el día que me defendí, en el crepúsculo violeta la noche que me entregué a la oración. Y lo había extrañado. Jesús sonrió, no con decepción, sino con anhelo. Mi padre escribió mensajes en los cielos desde el principio de los tiempos, pero mi pueblo olvidó leer. Extendió la mano, y de repente recordé. Visiones destellaron ante mí, un niño mirando un relámpago, oyendo el susurro de Dios para perdonar a su padre, una mujer en el desierto que vio una nube con forma de paloma y supo que su hijo viviría, un hombre que vio un arco iris doble el día que planeó quitarse la vida y cambió de opinión. El cielo habla a través del clima, dijo Jesús, pero pocos creen que puede. Entonces me mostró algo que permanecerá conmigo para siempre, un mapa de junio de 2025, pero no como el de la Tierra. Era un mapa de sentimientos. Las ciudades brillaban de esperanza o latían de temor. Los cielos de algunas naciones estaban cargados de estática espiritual. Otros resplandecían con claridad. Y en el centro de todo, Estados Unidos, tornados, inundaciones repentinas, relámpagos secos, no como castigo, sino como invitación. Deben escuchar, dijo. Deben aprender a sentir el cielo de nuevo. Jesús extendió su mano, y de repente me encontré de nuevo sobre la tierra, aunque no solo en la atmósfera física. Estaba en un espacio donde el cielo y el clima se entrelazaban. Y entonces dijo algo que me abrió los ojos de par en par, el clima de la tierra refleja el clima del cielo, pero está distorsionado por la conciencia humana. Lo que vi a continuación lo cambió todo. Me llevaron a un lugar que parecía una dimensión especular. Allí, las nubes se movían con adoración. Los truenos sonaban como tambores sagrados. Los relámpagos no caían, sino que danzaban. La lluvia caía como una suave luz cristalina, cada gota impregnada de música. El entorno respondía a la gratitud, la oración y el amor. Incluso los árboles y el viento se movían como parte de un coro divino. Ese era el clima celestial.
Entonces bajó mi mirada a la tierra y vi el contraste. Los cielos estaban confusos. Algunos lugares vibraban con calma, otros con estática, como si el caos emocional estuviera atrapado en las nubes. Y Jesús explicó, el clima de la tierra es un reflejo, pero uno corrupto. Absorbe el miedo, la codicia, la ira, o la fe, la humildad y la alegría humanos. Amplifica lo que la humanidad le infunde. Nunca me había imaginado esto, que las tormentas no eran solo fenómenos meteorológicos, sino expresiones espirituales. Me mostró una tormenta que se formaba sobre una región devastada por la injusticia. Las nubes no solo traían lluvia, sino también dolor. Y, sin embargo, en otro lugar, vi una suave lluvia caer sobre un pueblo lleno de gente devota, y cada gota irradiaba sanación. Me sentí abrumado. ¿De verdad influimos en el clima?, pregunté. Él asintió. No por órdenes, sino por frecuencia. Jesús me mostró cómo los corazones sintonizados con el amor y la intercesión pueden literalmente cambiar la estructura elemental del viento y la presión. No me estaba dando poesía, me estaba dando física, pero del alma. Y por eso hay que vigilar junio de 2025, dijo. Será un espejo que la humanidad no esperará, pero que necesita ver. Lo que vino después no fue una visión, sino una descarga. Jesús alzó la vista y una enorme rueda apareció sobre la tierra, un calendario no hecho de días, sino de vibraciones. Cada radio de la rueda latía con energía espiritual, pasado, presente y futuro vibrando simultáneamente. Señaló una sección que brillaba con tonos rojos, dorados y azules. Estamos en junio de 2025. Los colores no eran aleatorios: rojo, agitación; dorado, prueba divina; azul, revelación. Al tocar esa sección de la rueda, vi múltiples eventos desplegándose a la vez: olas de calor masivas en lugares que normalmente permanecen frescos, inundaciones repentinas provocadas por aguaceros repentinos incluso en desiertos, tormentas eléctricas que azotan zonas espirituales clave, iglesias, escuelas, lugares con viejas heridas, y luego silencio en ciertos cielos, como si el cielo se hubiera detenido y estuviera esperando. Esto no es un castigo, aclaró Jesús. Es un punto de presión, una revelación. La humanidad entrará en pánico o rezará. Entonces me mostró un reloj. No hacía tic-tac, sino que latía. Cada pulso representaba un estado emocional colectivo en la Tierra. El miedo lo irregularizaba, la esperanza lo suavizaba. Cuando suficientes personas oraban en unidad, aunque fuera por unos minutos, el pulso se alineaba. Y durante junio de 2025, me dijo, habrá 3 ventanas de alineación. No las anunciará ningún meteorólogo ni profeta, pero los espiritualmente sensibles lo sentirán en sus huesos. Diles que se queden quietos durante estas ventanas. Escuchen al cielo. Escúchenme. Le pregunté por qué el clima tenía que ser el medio para semejante mensaje. Respondió con infinita dulzura, porque han dejado de escuchar la quietud. Pero las tormentas aún captan su atención. En ese momento, se me llenaron los ojos de lágrimas, no por miedo, sino porque finalmente comprendí lo que realmente son las tormentas. No son crueldad ni ira, son corrección. Jesús me llevó a un reino donde pude ver la atmósfera terrestre como un ser gigantesco que respira. Y vi cuánto tiempo la humanidad la había estado asfixiando, no solo con contaminación, sino con energía, ansiedad, división y rabia tácita. Todo flota en la atmósfera como una nube espiritual. Corregir es misericordia, dijo con dulzura. Volví a ver junio de 2025, pero esta vez a través de los ojos de los ángeles. Estaban apostados en las puertas de viento y los umbrales atmosféricos, no controlando, sino respondiendo. Su función no era castigar, sino permitir que ciertas tormentas pasaran con precisión. No todas las tormentas estaban permitidas, solo las que despertaban a la gente, solo las que sacudían un corazón endurecido, solo las que reajustaban la atención de la comunidad hacia algo mayor.
Vi un pueblo donde un tornado cambió toda la estructura, pero nadie murió. Ese tornado desvió la codicia, la injusticia y la arrogancia. La tierra sanó después. La gente volvió a orar junta. Una escuela se convirtió en iglesia. Una familia rota se reencontró. Las tormentas remueven lo que el amor no pudo alcanzar, dijo Jesús. Son mi último susurro antes del silencio. Eso fue un duro golpe. Me mostró cómo la humanidad a menudo espera la crisis antes de doblegarse. Y junio de 2025 no sería un tiempo de ira, sino de despertar. Y entonces me miró, no con una advertencia, sino con compasión. Diles que ya se arrecian los vientos. En lo que parecía el ascenso final de esta revelación, Jesús me llevó a lo que él llamó un lugar tenue. Eran portales atmosféricos, lugares en la tierra donde el velo entre lo espiritual y lo físico era tan fino como el papel. Algunos fueron antiguos lugares de oración durante siglos. Otros se estaban formando ahora gracias a la energía espiritual colectiva. Me mostró cómo la oración, la adoración, la unidad y el perdón crean aberturas en el cielo. Estas eran invisibles, pero eran portales por donde fluían la paz, la lluvia e incluso los milagros. Del mismo modo, vi cielos bloqueados sobre lugares sumidos en la amargura, la violencia y el orgullo. Estas zonas se sentían pesadas, sin viento, sin lluvia, solo estancamiento. El clima no son solo nubes, dijo. Es un reflejo de lo invisible. Entonces vi algo increíble, había niños, solo unos pocos, que habían aprendido a orar con puro amor. Sus oraciones abrieron portales sobre regiones enteras. La oración susurrada de un niño antes de dormir evitó que una tormenta azotara su vecindario. La oración de agradecimiento de otro niño tras perder una mascota despertó una suave brisa en su pueblo al día siguiente. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, dile esto, el cielo observa y recuerda el amor. En junio de 2025, me dijo que habrá portales espirituales disponibles, dones de Dios, donde regiones enteras podrán pasar del caos a la calma si tan solo unas pocas personas se humillan y oran con un corazón puro. Donde quiera que se reúne el amor, dijo, el clima obedece. Nunca imaginé que mi tristeza pudiera conmover los cielos, pero Jesús me mostró algo que destrozó todo lo que creía saber. Dijo, el clima no es solo aire y agua. Es emoción hecha visible. En ese momento, pude ver la energía emocional moviéndose por el mundo como el viento. Las ciudades vibraban de tensión, los océanos albergaban dolor, las cimas de las montañas irradiaban paz. Observé cómo momentos de desesperación masiva, guerra, odio y pérdida creaban densas nubes de smog espiritual que sofocaban el equilibrio natural del aliento de la tierra. Entonces vi algo más sutil, un barrio en un pequeño pueblo donde la gente rara vez se hablaba, albergando años de resentimiento tras sonrisas educadas. Esa comunidad no había visto llover en meses. El cielo no retenía. Era un reflejo. La tierra reflejaba los corazones. Jesús me llevó más profundamente. Me mostró que las emociones humanas no solo influyen en el clima, sino que se entrelazan con él. Cuando millones de personas sienten miedo, la atmósfera no solo lo registra, responde. Entonces me mostró junio de 2025 de nuevo, y esta vez sentí el peso de la emoción acumulada que se acercaba a ese mes. No es casualidad, dijo, no es inevitable, sino que está guiada por el alma de la raza humana. Las nubes de junio traerán emociones como los ríos traen recuerdos. Pregunté, atónito, ¿de verdad se puede cambiar una tormenta con los sentimientos? Jesús me miró con ojos que me penetraron profundamente. Ya lo han hecho, dijo. Me mostró eventos pasados, terremotos, sequías, inundaciones repentinas, cada uno moldeado no solo por fallas geológicas o pronósticos, sino por frecuencias de miedo o arrepentimiento. No significaba que causáramos todas las tormentas, explicó, pero sí que nunca estuvimos separados de ellas. No somos víctimas del clima. Somos participantes.
Me llevaron a lo que parecía un templo construido a partir del tiempo mismo, pilares de estaciones, muros de memoria. Grabadas a lo largo de la estructura había runas brillantes, fechas, momentos históricos en los que la humanidad se enfrentó a una decisión que moldeó lo que vendría después. Jesús señaló varios: el diluvio de Noé, la sequía en tiempos de Elías, la quietud antes de la resurrección, la mañana de septiembre de 2001 en que el mundo se detuvo, y ahora, junio de 2025. Esta es una ventana de prueba, dijo, pero no la que da la ira. Es la que da la misericordia. Estaba confundido. Continuó: el cielo no prueba para fallar a la gente. Prueba para revelar lo que ya se ha sembrado. Fue entonces cuando lo vi, una balanza delicadamente equilibrada, con las oraciones colectivas de la gente a un lado y las distracciones colectivas del mundo al otro. La balanza se inclinaba. En junio de 2025, dijo Jesús, esa balanza alcanzará un límite. Los sistemas meteorológicos responderán al instante, ya sea abriendo portales de lluvia sanadora o desatando inundaciones e incendios destinados a llamar a los corazones a la verdad. Le pregunté: ¿qué pasa si la gente ignora las señales? Su voz era suave, llena de tristeza y esperanza a la vez. Entonces los cielos hablarán más fuerte. Pero me mostró algo más, algo hermoso. Había ciudades ocultas a las noticias donde grupos de creyentes se preparaban en silencio, ayunando, orando, arrepintiéndose, no públicamente, sino con sinceridad. Y sobre esos lugares, vi escudos formándose, no de cristal ni metal, sino de luz, donde mi nombre se eleva con reverencia. Las tormentas se apaciguan, dijo. Junio de 2025 no es solo un pronóstico del tiempo. Es un momento en el que el mundo físico le hará a la humanidad una pregunta espiritual: ¿estás escuchando? Jesús me dijo que los cielos hablarán en símbolos, pero la mayoría no los reconocerá. Y entonces me lo mostró. En junio de 2025, las nubes formarán patrones, formas, momentos de alineación, fractales visibles en imágenes satelitales. No serán accidentes, serán mensajes. Una visión que tuve fue la de 3 tormentas arremolinadas alineándose en un triángulo sobre 3 continentes separados. Los medios lo llamarían coincidencia, pero para quienes están en sintonía espiritual, sería una señal. El cielo está triangulando la verdad, dijo. También vi un arco iris que se formaba de noche, un fenómeno inusual que maravillaba a los niños y que los expertos descartaban. Pero ese arco iris aparecía sobre una región donde se había estado gestando un avivamiento en secreto, y sus colores no se desvanecían durante varios minutos, tiempo suficiente para que alguien se diera cuenta de que no era solo luz, sino una respuesta. Entonces Jesús me mostró nubes que parecían letras, hebreas, griegas y de idiomas desconocidos. No escritas a mano, sino formadas por la presión y el viento. La gente las filmaba, reía, las olvidaba, pero quienes tenían discernimiento sentían el impulso de orar en cuanto las veían. No todas las advertencias vienen con fuego, dijo Jesús. Algunas vienen con asombro, y quienes desestiman la belleza se pierden. Hubo un momento que me mostró que me dejó paralizado: un sistema de tormentas gigantesco sobre el Pacífico adoptará la forma de un ojo abierto el 14 de junio de 2025. La forma será visible en imágenes satelitales durante horas. Esa es mi mirada, susurró. Un recordatorio de que nada está oculto. Las nubes no solo traerán humedad. Traerán recordatorios. Pero solo quienes tengan el corazón abierto lo entenderán. En el momento en que supe que tenía que regresar, no quise hacerlo, no por miedo al dolor, sino porque finalmente lo entendí todo. Regresar significaba volver a entrar en la niebla, donde la claridad se desvanece, el tiempo se impone y la gente olvida lo que importa. Pero Jesús me miró y dijo: Lie, te he mostrado esto no para tu paz, sino para que ellos despierten. Con una sola mirada, derramó algo en mí, como un trueno sellado en mi alma. Entonces sentí el tirón. Mi cuerpo estaba muy abajo, todavía en el porche. Los paramédicos gritaban: «¡Llueve a cántaros!».
Y entonces el impacto, como si cayera en llamas, como un rayo que regresa a una varilla de metal. ¡Jade! Mi cuerpo se sacudió. Los médicos gritaron, ¡ha vuelto! Tenemos pulso. Primero regresó el dolor, luego la respiración, luego la confusión. Pero algo era diferente. Había un zumbido dentro de mí, una resonancia. Todavía podía sentir los patrones del clima. Todavía podía percibir los cambios de presión como susurros. Y sobre todo, podía oír una voz en mi espíritu que repetía suavemente, observa el cielo. Diles, observa el cielo. Y así soy. Cuando salí del hospital, me dijeron que tenía suerte de estar viva. Pero no solo estaba viva. Estaba cargada. Es difícil explicar lo que se siente llevar algo eterno dentro de un pecho tan humano. Zumbido como un trueno silencioso bajo las costillas. Todo parece igual, pero nada lo es. Los colores son más nítidos. El silencio es más fuerte. Y el cielo, nunca deja de hablar. Al principio, no quería compartir esto. Me decía que era demasiado extraño, demasiado. ¿Quién creería que una mujer podría morir por un rayo, hablar con Jesús y que le mostraran los patrones climáticos del futuro? Pero entonces volví a oír su susurro por la noche, justo antes de dormir, cuéntales. Cuéntales lo que viene en junio de 2025. Así que lo intenté. Se lo conté a algunos amigos. Algunos escucharon con los ojos muy abiertos. Otros sonrieron cortésmente y cambiaron de tema. Enseguida me di cuenta, esta no es una historia para entretener. Es un mensaje para los espiritualmente despiertos. Y si una sola persona escucha esto y responde con sinceridad, habrá valido la pena. Lo que ya no puedo ignorar es esto, algo se está gestando. Lo siento en la presión del aire antes de una tormenta. Lo percibo en los momentos de quietud, cuando mi espíritu empieza a vibrar de expectación. Lo veo en las extrañas formaciones de nubes, el clima inusual para la época y la mirada de la gente, como si esperaran algo indescriptible. Junio de 2025 no se tratará solo de inundaciones, incendios o anomalías climáticas. Se tratará de alineamiento. Jesús me mostró que no hay que temer a las tormentas, sino comprenderlas, responder a ellas y honrarlas. Y también me mostró que la oración no es el último recurso, es un timón. Ahora oro de otra manera, no por pánico, sino por compañerismo. Hablo al cielo con reverencia. Le pido al Señor que me dé misericordia, no porque sea cruel, sino porque siempre escucha. Y les ruego que no ignoren esto. Las nubes nos observan. El aire contiene nuestras emociones. Y Jesús espera, no para condenar, sino para intervenir. Pero no lo hará sin invitación. Esa es la parte que hemos olvidado. Nos dio la tierra, no para destruirla, sino para cuidarla. Y la atmósfera, recuerda. Si has llegado hasta aquí en mi historia, quizá tú también sientas algo conmovedor. Quizás siempre hayas sospechado que la vida es más que titulares y rutinas apresuradas. Quizás el viento haya susurrado tu nombre una o dos veces cuando no había nadie cerca. Quizás hayas estado afuera durante una tormenta silenciosa y hayas sentido algo sagrado moviéndose sobre las nubes. No lo descartes. Esa es la invitación. Estuve muerto solo unos minutos, pero regresé con un mensaje que pesa más de lo que mi corazón puede soportar. Los cielos están vivos. La tierra escucha y el cielo habla. No necesitas ser profeta ni predicador para entender lo que viene. Solo necesitas prestar atención. Empieza por observar el amanecer de nuevo. Bendice la lluvia. Siente el ambiente antes de una tormenta, no solo la ciencia, sino su espíritu. Y, sobre todo, ora. No oraciones largas y elaboradas, sino oraciones de verdad. Oraciones como, Señor, muéstrame lo que dicen las nubes. Dios,
Que esta tierra reciba paz, no pánico. Jesús, calma lo que no puedo ver. Jesús me dijo que ninguna oración es en vano. Incluso las susurradas entre lágrimas en medio de la noche quedan atrapadas en los pliegues del cielo y regresan como sanación para lugares que nunca visitaremos. No estoy aquí para predecir el desastre. Estoy aquí para dar una advertencia envuelta en amor. Junio de 2025 no es el final, pero podría ser un punto de inflexión. Y nuestra respuesta determinará el rumbo. Así que, si el cielo empieza a actuar de forma extraña, no te asustes. Haz una pausa, reza, escucha y recuerda mi voz, no porque sea importante, sino porque soy como tú. Una mujer que quería sentir a Dios y, en cambio, le cayó un rayo. Ahora miro hacia arriba cada mañana y susurro la misma frase, te escucho, Señor. Habla desde el cielo. ¿Harás tú lo mismo? Porque creo que con cada célula que una vez estuvo muerta y ahora está viva, si suficientes personas nos sintonizamos, no solo sobreviviremos a las tormentas, las comprenderemos.